Dios les bendiga a todos los amigos y hermanos que me siguen a través de este canal en YouTube. Yo soy la maestra Arelis Clases de Galvez y este día de hoy vamos a dar una clase muy interesante. Fíjense, nosotros tenemos la lección 10 en nuestro expositor. Lección 10. La clase está basada en Santiago capítulo 3 del 1 al 12. El tema de nuestra clase en el día de hoy es el uso sabio y eficaz de la lengua. Vamos a hablar acerca de la lengua, hermanos, de nuestro hablar. Cómo nosotros podemos curar, sanar, edificar cuando nosotros hablamos, y también en el lado opuesto, cómo podemos herir, matar y hacer muchas cosas a través de la manera que nosotros hablamos. Gloria al nombre del Señor, amén. El uso, dice, sabio y eficaz de la lengua. Lección número 10. Gloria a Dios. Vamos a leer en la Biblia, capítulo 3, Santiago 3, del 1 al 3. Yo voy a leer y después vamos avanzando en los versículos. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirijan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Gloria al Señor, amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. A medida que vayamos avanzando, pues nosotros vamos a ir leyendo la palabra. Gloria al Señor, amén. Lectura, amén, para esta tarde, ¿verdad? O este día, Santiago 3, del 1 al 12. Verdad central. Oigan lo que dice la verdad central. El Espíritu Santo demanda de nosotros dominio propio. De eso que vamos a hablar, hermano, en el día de hoy, acerca de tener dominio propio. El texto áureo dice así, Proverbio 15, versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible, oiga hermano, es árbol de vida, amigo que me escucha. Dice más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu, con letra minúscula, quebrantamiento de espíritu. ¿Por qué? Porque tu espíritu se va a sentir quebrantado cuando te encuentres muchos problemas por causa de no controlar la manera, amén, de la cual nosotros hablamos, de tener dominio propio. El objetivo de la lección que nosotros vamos a enfocarnos, el objetivo es, hermano, disciplinarnos para que reflejemos el nuevo cambio que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Disciplinarnos, todo es una disciplina. Gloria al nombre del Señor. La disciplina es el proceso en el cual tú mismo, no otro, tú mismo, hermano, te impone para tú saber cómo tú debes hablar, cómo tú debes expresarte, cómo tú debes tratar a los demás. Acuérdese que así mismo, amén, como usted trate a los otros, lo van a tratar a usted, porque esa es una ley bíblica que hay. Gloria al nombre del Señor, amén. Dice así en Santiago 3:13, amén, en el cuadrito que nosotros ponemos siempre en la clase, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta hace Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre, hermano. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo. Dice aquí Santiago: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Ok, yo le dije ahorita que íbamos a hablar acerca de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio, mis hermanos? Si usted lo busca en el diccionario, ¿verdad? El dominio propio es lo que la Biblia habla de un fruto del Espíritu que se llama la templanza, tener templanza, amén.
Dominio propio dice, es la capacidad que nos permite controlar nuestras emociones y no que ellas nos controlen a nosotros. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar nuestras emociones. Y no que nuestras emociones nos controlen a nosotros, ¿verdad? Que si después usted siempre está pidiendo perdón, buscando una excusa para ofender, y después que ofende, entonces, ay, hermano, perdóneme, yo no quise decirle eso, y un remordimiento después, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Vamos a ver, si somos hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu Santo, tenemos que dar fruto. Y dentro del fruto del Espíritu, ¿verdad que sí, hermano? Está lo que es la templanza. Usted y yo debemos de controlarnos. El Espíritu Santo que vive, que mora en ti, hermano, Él te da la capacidad para tú poder tratar con tus emociones. Aleluya. Y con la mía también, fíjese. Gloria al Señor. Dice aquí, cuando Santiago escribió sobre la necesidad de aprender a controlarnos, tuvo en mente, oiga hermano, fuegos incontenibles, vientos huracanados, dice Santiago, y un sistema malicioso que es el sistema que nos rodea, porque a veces nosotros decimos, bueno, somos producto quizás del medio ambiente en el cual nos rodeamos. No, gloria al nombre del Señor. Antes de Cristo y después de Cristo. Una cosa éramos antes de Cristo, antes de conocer al Señor. Ahora somos después de Cristo. ¿Qué eres tú? ¿Qué es lo que tú reflejas, amado hermano, en tu vida después que tú has venido a los pies del Señor? Gloria al Señor. Amén. Entonces dice aquí, amado, esta sección de la lengua puede dividirse en 4 partes. Vamos a ver. La primera parte, la importancia de una lengua sujeta. La importancia de una lengua sujeta, según Santiago, capítulo 3, 1 y 2, mira, dice, hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón prudente. Dice aquí Santiago, es varón prudente, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eso dice Santiago capítulo 3, 1 y 2. En el capítulo 1, versículo del 1:19, en Santiago 1:19, oye lo que Santiago dice, hermano, porque lo vamos a llevar al paso para que podamos nosotros entender lo que él nos está diciendo. Santiago 1:19, por esto, hermanos míos, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Eso está diciendo Santiago en el capítulo 1, verso 19. Entonces, Santiago expresa la importancia de vigilar y refrenar la lengua. Amén, gloria al nombre de Z. Se está refiriendo, hermano, cuando él está hablando de la lengua, se está refiriendo a nuestras emociones, ¿verdad que sí? A nuestra manera de hablar, se está refiriendo a todo tu cuerpo, que tú refrenes. Amén, todos los impulsos, todas nuestras emociones que surgen a través de una situación que se nos pueda presentar, gloria al Señor, amén. Entonces, en el capítulo 3, que nosotros leímos el versículo 1 y 2, se dirige, dice, a los maestros o a aquellas personas que desean serlo. Fíjate aquí lo que está diciendo Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El punto de partida de Santiago es, hermano, gloria al nombre del Señor, es a los que se quieren ocupar un lugar como maestro, que desean serlo, ¿verdad? Que anhelan, alabados el nombre del Señor, tener un puesto de donde Dios te pueda utilizar enseñando a los demás. Fíjate una cosa, debido, ¿verdad?, a que la iglesia primitiva fue moldeada hasta cierto punto conforme a cómo se daban las clases en la sinagoga.
Tú sabes que en la sinagoga las personas los maestros, iban los que iban a escuchar la disertación de la palabra de Dios, la enseñanza. Entonces se tomó como el modelo de lo que era la sinagoga. Entonces los maestros en la iglesia tenían una posición de dignidad, hermano, y también una gran responsabilidad. Por eso es que Santiago le está diciendo aquí, hermanos míos, no os hagáis maestro, muchos de vosotros, no os hagáis maestro, muchos de vosotros, dice él. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Era similar a la responsabilidad que tenían los rabinos en la sinagoga. Poderoso sea Dios. Tal vez, dice, algunos que aspiraban a la posición no reunían los requisitos. Los requisitos, ustedes saben que para ser maestro es un llamado de parte de Dios, es el ministerio, ¿verdad que sí? Ser maestro. Entonces está otra cosa que es lo que se llama es el don de la enseñanza. Hay quienes, amén, están en el ministerio, pero no tienen el don. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, wow, pero entonces está en el ministerio y no tiene el don? Sí, porque hay muchas personas, fíjense, déjenme explicar esto, que en cuanto a lo que es la necesidad de líderes en las congregaciones, pues entonces se les da oportunidades a los hermanos para que entonces puedan desarrollar un ministerio, pero otra cosa es si Dios le da el don de la enseñanza, mis amados hermanos. O Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque es una gran responsabilidad. Y no todos reúnen los requisitos. Aleluya. Dice aquí, o no desempeñaban las responsabilidades inherentes al trabajo. Necesitaban que se les advirtiera respecto al poder relacionado con la lengua. Gloria a Dios. Que la iglesia debe de tener maestros, hermano, es evidente. Según Hechos, capítulo 2, usted búsquelo en su Biblia. Hechos, capítulo 2, verso 42. Dice así la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ustedes ven las cosas. Dice que la iglesia primitiva, cuando ellos se reunían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban. Perseverar es seguir. Amén. Gloria al nombre del Señor, con la enseñanza, con lo que es la enseñanza y con lo que es el aprendizaje. Seguían con la doctrina de los apóstoles. Entonces se debe de tener maestros en las congregaciones para que enseñen la palabra de Dios. El Espíritu Santo dota a ciertas personas con el don de enseñanza, que era lo que le estaba diciendo. Amén. Según 1 Corintios 12, 28, fíjese lo que dice, búsquelo. 1 Corintios 12, 28. Dice así, y a unos puso Dios en la iglesia. Oiga la palabra, y a unos puso Dios en la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Primeramente apóstoles, luego están los profetas y tercero los maestros. Dice, amén. 1 Corintios 12, 28. Entonces Dios lo puso. Dios puso en las iglesias a los apóstoles, a los profetas y a los maestros. Según dice el texto de 1 Corintios 12, 28. Entonces Dios dota, le da la capacidad, le da el desenvolvimiento, le da la gracia, hermano, para poder enseñar la palabra a ciertas personas. Gloria al Señor. A la iglesia se le ordena que al buscar liderazgo, escuchen la palabra, que al buscar liderazgo seleccione ancianos que entre otras cosas sean aptos para enseñar. Primera de Timoteo 3, versículo 2, dentro de las características que habla Pablo en la epístola a Timoteo, primera de Timoteo, una de las características de los ancianos es que debe de ser apto para enseñar, hermano. Gloria al Señor. Entonces los hombres espirituales que hay en el cuerpo, cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de la iglesia,
pueden aspirar a llegar a ser ancianos y asumir responsabilidades de enseñar. Según 1 Timoteo 3, 1 y 2, yo te lo voy a leer. 1 Timoteo 3, 1 y 2 dice así: palabra fiel, 2 puntos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, oiga, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Entendió? Fíjese, aquí habla de una de las características entre tantas que miente el apóstol Pablo en el capítulo 3, 1 de Timoteo 3. Una de las cosas que habla aquí, hermano mío, es que el que está ocupando un puesto de obispado debe de ser prudente. Prudente, amén. Y me voy a enfocar ahí porque eso es el tema de la clase del día de hoy. Gloria al Señor. Debe de ser prudente. Debe de tener control. Control de sí mismo, autocontrol, mi amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Debe de aspirar, pero también, hermano, fíjese, cuando nosotros ocupamos un ministerio, era lo que le estaba hablando, antes de Cristo, después de Cristo, el ministerio, somos llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos ejemplo a los demás. Somos ejemplo, la gente se mira en nosotros. Entonces esa es una de las características, amén, y de los requisitos que debe de tener la persona que ocupa un lugar de ministerio, y sobre todo si es maestro. Si es maestro dentro de una congregación, pues debe de saber, hermano, gloria al nombre del Señor, que es el espejo donde todos los otros lo están mirando, que es el que está enseñando. O sea, si estamos enseñando, entonces la vida nuestra debe de ser una vida transparente. Amén. Dice irreprensible. O sea, que no haya nada que te puedan señalar con el dedo y decirte, mira, esa tal y tal cosa, sino tratar de vivir una vida lo más, hermano, gloria al nombre de Jesús, espiritual, que usted y yo podamos llevarla. De eso es que está hablando el apóstol Pablo en Timoteo. Dice, pero los que procuran ser maestros en el cuerpo deben examinar sus motivos. ¿Cuál es el motivo que me impulsa a mí a querer estar en un puesto de eminencia? ¿Es Dios? ¿Es el liderazgo? ¿Falta de liderazgo? ¿O soy yo mismo? ¿Viste la tres diferencias? Es Dios. Cuando Dios te da el ministerio, cuando Dios te pone, entonces Dios te va a dotar con las capacidades que tú necesitas, amén, lleno del Espíritu Santo para poder ministrar a los demás. Cuando es falta de liderazgo en las congregaciones, y como estamos falta de liderazgo, vamos a poner a los líderes y vamos a darles oportunidades, amén, sin reunir los requisitos, ¿tú ves? Entonces ahí ya viene el problema. Entonces otro problema es cuando yo me quiero poner también, que tampoco ni he sido llamada de parte de Dios, ni me han puesto, amén, el liderazgo en la congregación, ni tampoco, entonces voy a reunir los requisitos que Dios exige, hermano, para nosotros poder ocupar lugares de eminencia. Fíjense una cosa, gloria al nombre del Señor. Dice aquí, debemos de examinar cuáles son nuestras motivaciones, reconociendo que es una gran responsabilidad, y determinar, sujetar a aquel miembro del cuerpo. Acuérdense que estamos hablando de qué miembro del cuerpo, de la lengua. Sujetar a aquel miembro del cuerpo que es tan intensamente utilizada para ejercer el don de enseñanza. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar mucho, ¿verdad? Que sí, aleluya. Y tenemos que expresar, tenemos nosotros, gloria a Dios, que compartir con los hermanos. Bendito Dios. Eso significa que nosotros debemos de andar en el Espíritu. Aleluya. Dice que hay varias recompensas que vienen de la labor de enseñar. Una de ellas es la posición, ¿verdad? La posición de liderazgo. Otro es el honor que da a lo que es tener el cargo.
Y también que usted y yo tenemos muchos seguidores, como le estamos hablando, ¿verdad? Que la gente se mira en usted, porque usted, claro, es el ejemplo a ellos a seguir, porque usted es su maestro o es su maestra la que le está enseñando. Pero con todo esto viene lo que es la responsabilidad. Jesús dijo, fíjense, Lucas 12:48, oigan lo que dijo Jesús. Jesús dijo, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Si toda persona, oiga esto hermano, si toda persona dará cuenta en el día del juicio por todas las palabras ociosas que haya dicho, según Mateo 12:36, que dice que por cada palabra ociosa que nosotros hayamos dicho vamos a dar cuenta, cuánto más el maestro, para quien la herramienta de su oficio es la lengua. ¿Entendió esta, hermana? La herramienta, gloria al nombre del Señor, es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios hay que expresarla porque no somos mudos. Para poder nosotros enseñar, amén, tenemos que hablar, tenemos que expresarnos. Entonces dice que esa es nuestra herramienta de, aleluya, de trabajo. Es una advertencia, dice, a los que aspiran a ser maestros, pero no han sido llamados por Dios. No han sido llamados por Dios al magisterio o al ministerio, ¿verdad que sí? O a la enseñanza. Se oponen, dice, se ponen a sí mismos en peligro, gloria al Señor. Fíjese lo que dice Santiago 3:2, hermano. Mire, Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Ay, sí, hermano, mire, Proverbio 12, versículo 18. Usted lo vaya apuntando y búsquelo y estúdielo. Mire, Proverbio 12:18. Dice así, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Usted vio el contraste? Lo opuesto de esto. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Son como golpes de espada que es a matar, a trozar, a amputar. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Pero entonces dice aquí, más, oiga, la lengua de los sabios es medicina. El sabio cuando habla cura. El sabio cuando habla, gloria al nombre de Jesús, alienta, da una palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces fíjese la espada, mire, la espada, dice aquí, mata, trae muerte, ¿verdad que sí? La espada hiere, la espada amputa, hace sangrar la espada. La espada golpea y la espada corta, entre otras cosas, hermano. Pero dice aquí, gloria al Señor, la lengua es una espada. Puede traer muerte o puede traer vida. Puede traer veneno o puede traer medicina. ¿Cómo trae veneno? El chisme, la murmuración y toda esa cosa. Amén. Pero puede traer medicina también para curar el alma de aquel, ¿verdad? Entonces todo depende, mi amado hermano, según tú y yo la utilicemos. Según tú y yo hayamos puesto en vigor, en vigencia, eso que nosotros llevamos por dentro, que es a Jesucristo. Y te digo eso, a gloria al Señor, porque el día que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nosotros hemos recibido, fíjate, es a Dios habitando en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas? Amén, con un comportamiento, hermano, que deja mucho que desear. Entonces, el dominio propio, ¿verdad que sí? Se muestra en nuestra conducta. La templanza de usted aprender a refrenarse. Y en esta primera parte que nosotros dimos de esta clase, aprendimos lo que es el dominio propio.
Fíjese que el dominio propio es esa fuerza que te hace a ti mismo y a mí mismo podernos controlar, hermano, poder nosotros edificar, podemos nosotros refrenar y entonces en vez de traer muerte y cosas negativas, podemos traer vida, podemos traer paz, podemos traer esa medicina para el alma, esa palabra de aliento que aquel que está en necesidad, hermano, necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces propóngase usted y me propondré yo en mi corazón de ser un canal de bendición para todo aquel que esté a nuestro alrededor, tanto a los hermanos como a aquel que no conoce al Señor. Gloria al nombre del Señor. Porque nosotros podemos traer vida, acuérdate, o podemos manifestar muerte en la manera de nosotros hablar. Es muy importante que tú y yo meditemos en esto. Gloria al nombre del Señor. Fíjate, el tema de la clase de hoy, gloria al Señor, el uso sabio y eficaz de la lengua. Uso sabio y eficaz de la lengua. Hasta aquí esta primera parte. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te continúe bendiciendo y hasta la próxima.